A lo que estés haciendo ahora, ponle pausa y acompáñame a la palabra de Dios. Veremos una de las más impresionantes oraciones en todas las Escrituras. David, después de cometer adulterio y homicidio, pronunció esta maravillosa oración de arrepentimiento donde derramó su corazón a Dios. Está tan llena de verdad y te servirá. Vamos a ver la oración de David, de arrepentimiento, cuando se arrepintió. ¡Qué lástima que se tardó casi un año! ¡Qué lástima que Natán tuvo que exponerlo antes de que se arrepintiera! Pero gracias a Dios se arrepintió. Y en su sorprendente oración, aprendemos algunas lecciones valiosas sobre Dios, sobre el pecado y sobre la oración. Salmo 51. Vayan conmigo, por favor. Es la oración que David pronunció cuando Natán expuso su pecado y habla David al Señor. Voy a leerlo todo y luego lo comentaré poco a poco. Síganme en el verso 1, Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante ti. Tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Sé que amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, sosténme con tu espíritu obediente. Así enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de derramar la sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua alabará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, o te los daría, ni los holocaustos te complacen. El sacrificio que te agrada es el quebranto de espíritu, al corazón quebrantado y arrepentido, tú, oh Dios, no desprecias. Prospera en tu buena voluntad a Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios de justicia, los holocaustos quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Tengo buenas noticias para las personas aquí hoy. Dios perdona y te limpia de pecados devastadores como el adulterio, homicidio y todo lo que imagines. Dios es un Dios de perdón. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero quiero tomar 10 lecciones que sacaremos de esta maravillosa oración que David pronunció. Número 1, la importancia de reconocer tu pecado y confesar lo que hiciste a Dios. En el verso 3, David dijo, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, lo reconozco. En 1 de Juan 1:9 dice, sí, todos piensen sí. Es un gran sí, sí, confesamos los pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Antes David siempre estaba atormentado por ello, y lo estarás también hasta que lo confieses. David estuvo separado de Dios por un año, pero todos los días tenía ante él el pecado de lo que hizo a Urías, lo que hizo con Betsabé, cómo estaba cubriendo las cosas, cómo estaba separado de Dios. Los efectos devastadores que tendría en su familia y todos los demás estaban siempre ante él, y vivirás con esa carga hasta que lo confieses. El pecado sin confesar es pecado sin perdonar. David dijo en el Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos envejecieron por gemir de todo el día. Mi vitalidad se debilitó al calor del verano. ¿Alguien sabe qué se siente estar seco por dentro y que tu vitalidad espiritual se debilite?
David sabía, dijo, mientras callé, esto me pasó. Pero luego sigue y dice, reconozco mi pecado ante ti, y mi iniquidad no he ocultado. Dije que confesaría mi transgresión al Señor, y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Tal vez algunos tienen cosas que los matan por dentro. Les pido que no se vayan de aquí hasta que dejen todo en orden con Dios. Consigan el perdón, límpiense, no vivan bajo ese peso nunca más, no dejen que ese ciclo de pecado a muerte continúe así. La segunda lección es darse cuenta de que todo el pecado es contra Dios. Por eso hay que confesarlo a Él. En el verso 4, vean lo que David dijo, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Ante todo y primero debemos darle cuentas a nuestro Creador. E incluso cuando contra otros pecamos, en realidad es contra aquel que nos creó. Ahora, lo tercero es esto. Determina no culpar a Dios o acusarlo por ser injusto cuando experimentas las consecuencias de tu pecado. Escuchen el resto del verso, es el 4. Leeré todo el verso. Solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante ti. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Escuchen estos versos en una versión actual, Proverbios 19:3. Hay personas que se arruinan solos por sus propias acciones tontas y luego culpan al Señor. Hay personas que pecan, que siguen su camino de rebelión y luego llegan las consecuencias del pecado y culpan a Dios. Y son uvas amargas. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué esas cosas pasaron en mi vida? ¿O se molestan con otras personas? David dijo, Dios, contra ti he pecado. Tú no tienes la culpa cuando juzgas. Y eres irreprochable. Cuando más pronto confieses un pecado y lo abandones, mejor. Proverbios 28:13 dice, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona obtendrá misericordia. Cuando el pecado no es confesado y abandonado, el ciclo de la tentación, pecado y muerte, como dije, sigue su curso. Gálatas 6:7 dice que no te engañen, Dios no es burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si dejamos que las semillas del pecado sigan en nuestra vida, echarán raíces y crecerán. Pero sabes, si confiesas tu pecado a Dios, es como sacar unas semillas. Pongan la imagen en pantalla, por favor. Saben, es fácil sacar algunas semillas. No es algo difícil cuando las semillas están en el suelo, puedes tomarlas, y eso es el arrepentimiento, no dejar que esas plantas echen raíz. Dios, perdóname. Pero si no te arrepientes, si no lo confiesas y abandonas las semillas, echan raíz y comienzan a crecer, y luego se convierten en esto. Y es mucho más difícil sacar esto que las semillas. Puedo sacar una semilla del suelo, incluso puedo sacar una hierba, pero cuando hunde las raíces y se completa el ciclo, crece y comerás de su fruto. Es un proceso y es mucho más difícil sacar un árbol crecido que sacar unas semillas. Algunas personas dejan que las semillas echen raíces. Luego crecen, se vuelven un árbol grande y están comiendo el fruto en su vida, viven las consecuencias y se molestan con Dios. No es justo. Esto pasó y aquello pasó y necesitamos encargarnos de eso rápido y no culpar a Dios por las cosas que pasan en nuestras vidas. Bueno, la cuarta cosa es que debemos estar conscientes y conocer la propensión al pecado que existe en nuestra carne. Es importante admitir las áreas de debilidad inherentes y todos las tenemos. Lo diré de nuevo, todos las tenemos y voy a pararme frente a la línea y levantar ambas manos y diré, sí. Hay ciertos pecados a los que tengo propensión, cada uno la tiene. También, vean lo que dice el verso 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre.
Iniquidad y pecado son cosas diferentes, aunque están relacionadas. La palabra hebrea para iniquidad viene de una palabra que significa doblarse, como se ve en una rama de árbol que se dobla hacia cierta dirección. Literalmente se refiere a un doblez natural hacia un pecado en particular que tienes en la carne. La soberbia lo negará. Es como el predicador que se encontró con los tres pequeños. Tenían un concurso de mentiras para ver quién mentía mejor. Encontraron a un perro y quien dijera la mejor mentira ganaría al perro. El predicador llegó, los escuchó y horrorizado dijo: «No puedo creerlo, muchachos. Es terrible. Cuando tenía su edad, nunca dije una mentira». Los niños se vieron y dijeron: «¿Sabe? Usted gana al perro». Bien, la quinta cosa. Date cuenta que el cambio interno resulta en un comportamiento externo que Dios está buscando. No solo un comportamiento externo modificado. Es un cambio interno que resulta en un comportamiento externo que Dios está buscando, no solo un comportamiento externo modificado. Verso 6. Sé que amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. La verdad en lo íntimo. Dios quiere trabajar en lo íntimo. Quiere trabajar adentro. La verdadera libertad viene de adentro hacia afuera. La ley funciona desde afuera para suprimir. Dice: ojo por ojo, diente por diente. Quiero tirarte los dientes, pero no voy a hacerlo porque mis dientes saldrían volando. Trabaja desde afuera y me suprime y mantiene controlado en cierto grado, a menos que crea que puedo salirme con la mía y no me descubrirán. Pero la gracia funciona desde adentro. La gracia cambia el corazón por dentro. La gracia cambia las actitudes. La gracia cambia lo que quieres adentro, mientras que la ley trabaja desde afuera. La salvación que viene de la gracia trabaja desde adentro. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Un cambio interno que resulte en un cambio de comportamiento externo. ¿Siguen conmigo? Número 6. Es importante enseñar lo que aprendes sobre el juicio y la misericordia de Dios a otros. Es importante enseñar lo que aprendes sobre el juicio y la misericordia de Dios a otros, especialmente si están atrapados en pecado. Verso 12. Vayan conmigo, por favor. Dijo: devuélveme la alegría de tu salvación, sosténme con tu espíritu obediente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Debemos enseñarles sobre el bien y el mal. Si perdiste tu matrimonio por infidelidad, compártelo con alguien. Encuentra a un joven o a una mujer que esté coqueteando con el peligro. Háblale del tormento mental, la angustia mental que te costó. Habla de la pérdida de salud, las consecuencias del pecado. Salvará a personas de perder su matrimonio. Podría salvar el alma eterna de alguien si le adviertes. Algunos hicimos tonterías y cosechamos las consecuencias, dejamos que ese pecado concluyera todo el ciclo, probamos la fruta amarga. Algunos necesitan que les advierta a alguien que vivió eso y les diga: oye, amigo, no querrás seguir así, te costará con tus hijos un precio que no querrás pagar. No podrás ver a tus hijos a los ojos. Te costará tus finanzas, puede costarte algo así o costarte esto otro. Comparte. David dijo: enseñaré a los transgresores. Cuando me devuelvas la alegría de mi salvación. También debemos hablar sobre la misericordia de Dios y cómo nos perdonó y cómo ha sido amable y cómo nos libró cuando no lo merecíamos. Es maravilloso hablar de lo amable y maravilloso que es Dios. ¿Alguien más aquí, además de mí, siente que obtuvo más misericordia de la que merecía? Sí. Estoy en el frente de la fila, con ambas manos, ambos pies saltando de arriba a abajo. Oh, Dios ha sido misericordioso conmigo, y quiero decirle a otras personas que eres amable y misericordioso. Y saben, incluso cuando sientes: Dios, debería comer el fruto de esto y me arrepentí, pero
De ser por mí, no me perdonaría. Escucha, Dios no está molesto contigo. Hay ciertas leyes que Él puso en el universo y las puso en el mundo, y una de ellas es el ciclo del pecado. La muerte es una ley inalterable, pero también nos dio la ley del arrepentimiento para sacar la semilla o arrancar el árbol o talar el árbol. Es más difícil talar un árbol que sacar unas semillas. Pero en serio, no está molesto, te ama. Lo que sucede en tu vida, Dios quiere ayudarte. Y necesitas decirle a la gente sobre lo que ha hecho en tu vida. Bueno, creo que incluso para las personas que sabemos que están pecando, aumentemos el círculo cuando Dios nos guíe. Esta vez quiero ser muy transparente sobre pecar y hacer cosas. Creo que ayuda a las personas. Un predicador habló conmigo una vez. De hecho, aún es uno de los mejores predicadores que he conocido. Me dijo, Bayless, me atrapó la riqueza que vino, las ofrendas, mi ministerio de viaje, y comencé a usar ah, analgésicos y me volví adicto a ellos y comencé a usar otras drogas, le fui infiel a mi esposa y todas estas cosas sucedían cuando les predicaba a miles. Y lo cubrí y dejé que siguiera. Con el tiempo me vine abajo, perdí mi matrimonio, perdí mi reputación, perdí mi paz, perdí mi prosperidad, perdí mi influencia. Saben, él se arrepintió. Con los años Dios le ha restaurado todas estas cosas. Se llevó un tiempo, tiene mucho más influencia ahora en el mundo de la que tuviera anteriormente. Pero saben, yo escuché lo que tenía que decir. Compartamos. Bueno, número 7. Hay un par de cosas más ahí, pero es suficiente. Cuando hemos confesado y recibido el perdón, recibimos el poder de Dios de restauración. Ves su efecto en tu vida y puedes y debes adorar y alabar. Cuando confesaste, recibes el perdón. Dios trabaja en tu vida, debes adorarlo y también alabarlo. Verso 14. Líbrame de derramar sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua alabará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Cuando el niño murió, David escuchó a sus siervos susurrar y preguntó, ¿el niño está muerto? Le dijeron sí. David se levantó y se lavó, fue a casa de Dios y lo alabó. En lugar de esconderse y huir de Dios, se acercó a Él. Las Escrituras dicen que Dios acepta a quien se regocija. No dejes que la vergüenza evite que vayas a Dios. Confiesa tu pecado y alábalo. Dios te aceptará, te bendecirá y el proceso de restauración en tu alma comenzará, restaurará la alegría de tu salvación. Pero necesitas adorarlo. Ahora, número 8. Es este, ten un espíritu sensible. Sé sensible. Quebrántate de solo pensar en pecar contra Dios. Sé sensible. Suaviza tu corazón. Verso 17. El sacrificio que te agrada es el quebranto del espíritu. Al corazón quebrantado y arrepentido, tú, oh Dios, no desprecias. Ezequías, después de que Dios lo sanó y perdonó, dijo, caminaré dócilmente ante Dios toda mi vida. Significa voy a tener un corazón sensible y suave y tierno para Dios. Arrepiéntete rápido y arregla las cosas entre Dios y las personas. Porque una actitud soberbia, pretenciosa, es una señal de que la caída ya viene. Ten un corazón sensible ante Dios. Jesús habló de los que su corazón se volvió duro. El Nuevo Testamento habla de aquellos cuyas conciencias fueron selladas como fuego candente. Significa que ya no son tiernas, ya no son sensibles. Sé suave para Dios. Es bueno cuando las cosas te incomodan.
Es bueno arrepentirse rápido. Incluso de pensar en pecar, arrodíllate, Dios, no quiero hacerlo. Te pido que me ayudes. Siguiente, número 9. Pide por los que afectaste con tu pecado. Verso 18. David pide, en tu buena voluntad prospera a Sión, levanta los muros de Jerusalén. El pecado de David afectó a toda la nación y oró por la nación. El Nuevo Testamento dice, ningún hombre vive para él ni muere para él. Tus pecados siempre afectan a otros. Y aunque haya verdadero arrepentimiento y apertura de corazón a Dios y apertura de la vida ante Dios, habrá una conciencia inevitable de que otros salieron heridos o los hiciste tropezar por tus acciones y sentirás un peso encima. Tienes que traducirlo a intercesión. Tal vez me arrepentí y le pedí a Dios perdón, pero si no pido por quienes lastimé con mi pecado, si no me preocupo por quienes afecté, mi arrepentimiento no es tan profundo. El pecado de David afectó a la nación. Oró por la nación. Y el 10º y último. Es muy importante saber que aunque tenemos un papel que jugar, finalmente dependemos de que Dios mejore las cosas. Hacemos nuestra parte, pero depende de Dios. Es el único que puede arreglarnos, arreglar a otros y arreglar las cosas. Solo Dios puede hacerlo. Escuchen estas frases que David habló al Señor, sobre el Señor, en este salmo. Verso 1, Dios, tienes misericordia, elimina. Verso 2, lávame, límpiame. Verso 4, hablas, juzgas. Verso 6, hazme saber. Verso 7, púrgame, lávame. Verso 8, hazme escuchar. Verso 9, esconde tu cara de mis pecados. Verso 9, elimina. Verso 10, crea en mí, renueva en mí. Verso 12, restáurame, sosténme. Verso 14, libérame. Verso 15, tú abres. Verso 18, haces el bien. Dependemos de que Dios arregle las cosas. Tenemos un papel, pero Dios hace su parte, que es la más grande. Si hacemos algo, Dios seguramente hará su parte. ¿Y sabes? Pienso en David. Sí, pagó un precio en serio. Creo que muchas de las tragedias que hubo en su familia, en su vida y en su reino, pudieron evitarse si hubiera confesado y arrepentido antes, pero no lo hizo. Pero, ¿saben? Dios aún lo bendijo y aún lo usó. Dios le dio a David esperanza y futuro. Dios aún dijo, David es su nombre, de acuerdo a mi corazón. Y el Señor usó a un profeta para profetizar sobre Salomón, el siguiente hijo que nació de él, y Betsabé. ¿Y saben lo que la Biblia dice del próximo hijo que nacería de David y Betsabé? Las Escrituras dicen que el Señor lo amó. Y que fue a través de Betsabé que vino el linaje, los descendientes que llevaron al Salvador del mundo, Jesucristo. Diría que Dios no le guardó rencor en absoluto. La mujer que cometió adulterio y que fue cómplice para cubrirlo todo, el pecado fue perdonado y quitado y eliminado de los libros del cielo. Que Dios usó a Betsabé y a David para traer al Salvador del mundo. Impresionante. No sé qué has hecho, qué tan malo fuiste. Saca el pecado de ti, sácalo de tu corazón, confiésalo a Dios. No cargues con su peso nunca más. Pide por aquellos a los que afectaste. Ten un corazón constrito y suave para Dios. Y sabes, Dios puede y hará grandes cosas en tu vida. Tal vez hay un ministro aquí hoy y te equivocaste mucho y perdiste tu ministerio, perdiste tu matrimonio y tienes vergüenza sobre tu vida. Te diré algo, Dios no ha terminado contigo. Dios puede hacer cosas poderosas a través de tu vida. Te ama. Y gracias a Dios, cuando confesamos los pecados y los dejamos tan lejos como está el este del oeste, se lleva nuestras transgresiones y pecados. No está molesto.
Sí, tal vez hay consecuencias cuando las cosas siguen. Es una ley inalterable. Pero te digo que Dios quiere ayudarte. Y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Inclinen sus cabezas, cierren los ojos, por favor. Si hay un pecado sin confesar en tu vida, amigo, dáselo a Dios ahora. Dile que te perdone. No dejes que eso eche raíz. No dejes que crezca más y sea un árbol del que tendrás que comer la fruta amarga. Interrumpe el ciclo. Arrepiéntete. Dios escucha tu corazón. Y tal vez quieras, incluso si no lo dices en voz alta, formarlo con tus labios. Di: Dios, me arrepiento. Perdóname. Aléjate de tu pecado. Deja que limpie tu corazón con la preciosa sangre de Jesús. Te bendecimos hoy, Señor. Te bendecimos hoy, Señor. Espero que el mensaje fuera una bendición para ti. El hecho es que Dios te ama, está ahí contigo, quiere darte la mano, tiene un plan para tu vida, no es un accidente. Así que anímate, amigo, nos encantaría saber de ti. Envíame un email o escríbeme una carta, dime si la transmisión te bendice y pregunta si debes hacer algo para apoyar el trabajo aquí. Nos serviría de mucho. Es muy costoso llevar el evangelio a donde tú estás y lo llevamos a todo el mundo. Tendrías la alegría de hacer algo importante para ayudar al reino de Dios. Serás bendecido al hacer esto. Hasta la próxima. Él es